Hola, buenas tardes. Soy el alumno Alonso García Luis Gael del grupo de circuitos eléctricos avanzados y daré solución a los ejercicios de electrónica de potencia compleja. Bueno, primero se nos presenta este circuito en donde tenemos una fuente y tres elementos, un resistor, un inductor y un capacitor. Y se nos pide sacar la potencia compleja de estos tres elementos. Pues bien, primero tenemos que pasar nuestro circuito al dominio del fasor. Y pues bueno, aquí tenemos un simple arreglo en serie. Entonces simplemente nos quedaría una impedancia que consta de estos tres elementos. Entonces, si pasamos al dominio del fasor, el circuito nos quedaría de esta manera. Y bien, bueno, si nos damos cuenta, bueno, nos dan primero que el problema nos da que la fuente está dada como 10 coseno de 3t más pi medios. Y bueno, si lo pasamos por identidades, nos quedará que el voltaje es 10 por e a la j pi medios. Bien, ya podemos trabajar el circuito y si nos damos cuenta, pues si es como es nada más una malla, podemos sacar por ley de mallas nuestra corriente. ¿Y para qué sacamos la corriente? Pues la corriente la estaremos sacando para después sacar nuestra potencia compleja. Entonces, si resolvemos por el método de mallas, la corriente nos quedará que es el voltaje, bueno, pues por ley de Ohm nos quedará que la corriente es igual al voltaje de la fuente entre la impedancia. O bien que el voltaje de la fuente es igual a la impedancia por la corriente. Bien, si sustituimos estos valores, pues nos quedará que es I, eh, que la corriente es igual a 10 por E a la J pi medios entre 2 más J por 23 tercios. Bien, este valor que tenemos aquí abajo pues es la impedancia y la impedancia la sacamos de esta manera, que la impedancia está dada como la resistencia más J por WL menos 1 sobre WC. Entonces, pues realizando la operación nos tiene que dar este valor. Bien, sabemos que por Euler podemos transformar este exponencial y lo transformamos de esta manera. Entonces vemos que eh, pues que nos quedaría el coseno de pi medios más j por el seno de pi medios. Y el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1, por lo que nos quedaría simplemente 10j entre 2 más j por 23 tercios. Bien, ya podemos realizar una operación en la que simplemente tenemos números complejos y al final nos quedaría que la corriente es 138 entre 113 más 36 entre 113j. Bien, para tener más claro nuestro resultado de la corriente, haremos un cambio a polares, a coordenadas polares, y al hacerlo nos quedaría de esta manera, que la corriente está dada como 1.26 por 21 por el coseno de 3t más 0.2551. Bien, ahora para sacar la potencia compleja de este circuito, bueno, de lo que nos piden, usaremos la fórmula el voltaje por la corriente conjugada entre 2. Bien, sabemos que el voltaje pues es la impedancia por la corriente, por lo que esto será, por lo que la potencia será impedancia por la corriente conjugada entre 2. Si realizamos esta operación, bueno, aquí sustituimos nada más los valores, realizamos la operación y nos da este resultado. Si este resultado lo cambiamos a coordenadas polares y lo expresamos con un exponencial, pues bien nos quedaría que la potencia compleja es 6.31054 por e a la j por 1.315613. Pues bien, bueno, sabemos que la potencia en este dominio pues toma la forma de a por e a la j alfa. Bien, pues nada más utilizamos esta forma y sustituiremos y sería este resultado. Vamos con el siguiente ejercicio.
se nos presenta este circuito donde tenemos una fuente de corriente y tres elementos en paralelo. Eh, Se nos presenta pues básicamente un arreglo en paralelo, por lo que podemos reducir este circuito en el dominio del fasor a una admitancia. Y pues bien, si lo hacemos nos quedaría de esta manera el circuito, solo la corriente y una admitancia. Y pues bueno, esta, si resolvemos por ley de Maya, por ley de Ohm, nos quedaría que la corriente es igual a la admitancia por el voltaje. Y como queremos encontrar el, el voltaje que pasa por por esta admitancia, pues bueno, el voltaje será la corriente entre la admitancia. Bien, una condición inicial, por así decirlo, del circuito es que la corriente está dada por 5 coseno de un medio de t más pi, por lo que si lo pasamos con un Euler, esto sería, o bueno, al dominio del fasor, esto sería IF por IF es igual a 5 por E a la j pi. Si esto lo transformamos con un Euler, nos quedaría que 5 por coseno de pi más j seno de pi. Y seno de pi es 0 y coseno de pi es menos 1, por lo que nuestra fuente de corriente tomaría el valor de menos 5. Bien, sabemos que la admitancia está dada de la forma conductancia más J por W capacitancia menos 1 entre W inductancia. Si sustituimos nuestros valores de este arreglo en, pues digamos que esta formulita, nos quedaría de esta manera y nos quedaría finalmente un resultado de 3 menos J por 23 tercios. 23 tercios. Bien, ya tenemos los elementos suficientes para resolver para el voltaje. Y el voltaje nos quedaría, si lo sustituimos, nos quedaría de esta manera. Menos 5 entre 3 menos 23 tercios de J. Bien, lo que hicimos fue nada más sustituir nuestros valores de la fuente de corriente y la admitancia en esta ley de Ohm que tenemos aquí arriba. Si resolvemos, nos quedaría que esto es igual a menos 12 entre 113 menos 46 entre 113J. Ahora, para resolver para la potencia compleja, utilizamos la fórmula 1 medio del voltaje por la corriente conjugada y pues bueno, tenemos todos los valores necesarios para calcular esto, por lo que simplemente sustituiremos y nos quedaría este resultado: 30 entre 113 más 115 entre 113J. Por lo que si lo transformamos a coordenadas polares, la potencia compleja nos quedaría con un valor de 1.05175 por Euler a la J.3563. Bien, vamos con el siguiente circuito. En este circuito se nos presenta este, bueno, en este problema se nos presenta este circuito y se nos pide sacar la potencia compleja de este elemento, el elemento por el que pasa el voltaje AB. Bien, primero lo que haremos será primero pasar al dominio del fasor, el circuito. Si lo hacemos nos quedaría de esta manera, nos quedarían 6 impedancias diferentes, por lo que lo primero que haremos será sacar estas impedancias conforme a sus arreglos. Si lo hacemos nos quedarían de esta manera. Eh, la primera impedancia está dada por este resistor, por el resistor de 1 ohm y el capacitor de un farad. La impedancia 2 está dada por el resistor de 2 ohms. La impedancia 3 está dada por el inductor de 1 ohm y el capacitor de medio farad. La impedancia 4 está dada por el resistor de 1 ohm y el inductor de 1 Henry. La impedancia 5 está dada por el resistor de medio ohm y el capacitor de un tercio de farad. Y la impedancia 6 está dada por el inductor de 2 henrys. Bien, pues aquí ya tenemos nuestros resultados de las impedancias, donde la impedancia 1 toma el valor de 1 menos J, la impedancia 2 toma el valor de 2, la impedancia 3 toma el valor de menos J, la impedancia 4 toma el valor de 1 más J y la impedancia 5 toma el valor de 1 medio menos 3J
y la impedancia 6 toma el valor de 2J. Bien, si lo resolvemos por ley de mallas, podemos observar que la malla 3 toma el valor de IF, por lo que I3 es IF. Como dije, resolveremos por ley de mallas, entonces en la primera malla tendremos 4 impedancias, que sería la 1, 2 y 3 y 4. En la malla, en la malla 2 interactúan 4 impedancias igual, la 2, 3, 5 y 6. En la malla 3 interactúa la impedancia 5 nada más. Entre la malla 1 y la malla 2 interactúan la malla 2 y la impedancia 2 y 3, pero estas las dos mallas que interactúan tienen sentidos contrarios, por lo que en nuestra ecuación tomaría un valor negativo. Entre la malla 1 y 3 no interactúa ninguna, por lo que el valor de este coeficiente es 0. Entre la malla 2 y 3 interactúa nada más la impedancia 5 y las dos mallas que interactúan para la impedancia van en el mismo sentido, por lo que toma un valor positivo. Del otro lado de las ecuaciones tenemos que para la malla 1 interactúa el voltaje de la fuente, que va en sentido contrario al de la malla, por lo que es negativo, y pasa al otro lado positivo. Para la malla 2 no interactúa ningún voltaje externo, y para la malla 3 interactúa el voltaje de la fuente de corriente. Eh, y este va en el mismo sentido de la malla, pero pasa del otro lado negativo. Bien, tenemos tres ecuaciones con cierto número de variables, pero la ecuación 3 no nos interesa resolver, ya que estaríamos resolviendo para el voltaje de la fuente de corriente. Entonces, utilizaremos simplemente la ecuación 1 y 2. Si sustituimos los valores de z y reducimos términos, tendríamos estas dos ecuaciones ya pues reducidas, eh, donde queda que 4 menos j por i1 menos 2 menos j por i2 es igual a 5, menos 2 menos j por i1 más 5 medios menos 2j por i2 es igual a menos 1 más 6j. Bien, tenemos dos ecuaciones, dos variables. Tenemos que resolver para I1 y para I2. Esto para sacar la corriente que pasa por la impedancia 3, por el cual está pasando el voltaje AB. Entonces, si hacemos una simple sustitución, pues bueno, un simple despeje de I1 de la ecuación 2, nos quedaría que I1 es igual a esto. Ahora bien, si sustituimos el previo despeje de I1 en la ecuación 1, nos quedaría de esta manera. Bien, lo que haremos ahora, después de sustituir I1 en la ecuación 1, será resolver las operaciones que tenemos disponibles para reducir los términos y se vea más claro lo que tenemos, los términos que tenemos. Entonces, pues realizaremos simplemente las operaciones de menos 1 más 6j entre menos 2 más j, y la operación de menos 5 medios menos 2j entre menos 2 más j. Si resolvemos, nos quedaría de esta manera. Ahora lo que haremos será resolver para la operación que tenemos acá de 4 menos j por todo este término. Si realizamos esta operación, pues nos quedaría de esta manera estos resultados. Ahora bien, vemos que tenemos dos términos que dependen de I2. Lo que haremos será factorizar esto y realizar la operación las operaciones que tenemos dentro. Vemos que tenemos dos términos en números reales y dos términos en números complejos. Además de eso, despejaremos las constantes al otro lado de la ecuación. Si lo hacemos, nos quedaría finalmente esta forma, en donde simplemente tenemos un I2. Tendremos que despejar el coeficiente de I2 y ya tendremos nuestro resultado. Si despejamos I2, nos quedaría este resultado aproximadamente, para que se vea de forma decimal lo que tenemos. Sería menos 1.040892 más 2.64684J. Bien, ya podemos sustituir I2 en la ecuación que despejamos anterior de I1.
Si lo hacemos, podemos ya calcular el valor de I1 y aproximadamente I1 nos estaría dando 0.936802 más 1.817843J. Ahora, si el voltaje AB está dado como Z3 por I1 menos I2, pues bien, sustituiremos simplemente los valores que tenemos de las corrientes y el valor de la impedancia 3. Y la impedancia 3 toma el valor de menos J. Y bueno, los valores de I1 e I2, pues previamente los calculamos, los tenemos aquí arriba. Aquí arriba. Bueno, si resolvemos esta operación, pues el voltaje AB nos quedaría menos 223 entre 269 menos 532 entre 269J. Si cambiamos este voltaje a coordenadas polares, pues bien, nos quedaría que el voltaje AB toma el valor de 2.144114, 4414, perdón, y su eh, ángulo de onda toma el valor de menos 1.96772106. Ahora, para visualizar en el voltaje en dominio del tiempo, pues simplemente nos quedaría que el voltaje AB es igual a 2.144414 por el coseno de t menos 1.96772106. Ahora, para sacar la potencia compleja que se nos pide, utilizaremos la fórmula V por I conjugada entre 2. Y bueno, para este problema, pues esta formulita nos quedaría de esta manera, que es eh, el voltaje AB por la corriente IAB conjugada entre 2. ¿Y qué es la corriente IAB? Sería la corriente I1 menos I2. Si sustituimos los valores que tenemos, porque ya todos los valores los calculamos previamente, pues nos quedaría de esta manera. Y bien vemos que nos falta una pequeña operación por realizar, que sería el conjugado de la corriente. Y bueno, pero lo primero que haremos será reducir los términos que tenemos aquí adentro. Si los reducimos nos queda de esta manera. Ahora bien, si le sacamos el conjugado a este término que está multiplicando a estos otros dos, pues bien, nos quedaría de esta manera el conjugado. Ya tenemos todo para poder sacar la potencia y la potencia compleja nos daría que es menos 2.29925J. Esto lo podemos ver en, en Esto lo podemos ver como 2.29925 por E a la menos J por 1.57079. Esto lo hicimos básicamente cambiándolo a este resultado a coordenadas polares. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, se nos presenta este ejercicio y se nos dan estas condiciones iniciales. Primero quieren que saquemos la corriente IA, que es la que está pasando por acá arriba. Nos dan la corriente de la fuente, eh, que es 5 seno de t más pi medios, el voltaje de la fuente, que es 2 coseno de t menos pi medios. Bien, lo que haremos primero será cambiar IF y BF para utilizarlos para tenerlos de una manera más utilizable. E IF nos queda que tiene un valor de 5 y BF toma el valor de menos 2J. Estos valores simplemente utilizamos las identidades de Euler para poder sacarlos. Bien, ahora lo que haremos será reducir bueno, más bien pasar todo nuestro circuito al dominio del fasor. Si lo hacemos nos quedarían tres admitancias, ya que tenemos tres arreglos en paralelo. Tenemos la primera admitancia que consiste del inductor de medio Henry y un Siemens. El segundo arreglo, la segunda admitancia que consiste del capacitor de 2 farads y el resistor de 2 Siemens. Y la tercera admitancia que consiste del resistor de 3 Siemens, el capacitor de 1 farad y el inductor de 1 Henry.
Bien, por cómo está dado el circuito, podemos decir, bueno, primero que nada lo resolveremos por método de mallas. Por cómo está dado el circuito, podemos ver que la corriente IA toma el valor de la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 1 toma el valor de la fuente de corriente, de la corriente de la fuente. Bien, bueno, pues ya expliqué de qué consiste cada admitancia y pues cada admitancia tomaría estos valores. Y1 tomaría el valor de 1 menos 2J, Y2 tomaría el valor de 2 más 2J y Y3 tomaría el valor de 3. Bien, pues tenemos dos mallas independientes y si resolvemos para estas mallas, pues tenemos que en la malla 1 interactúa la admitancia 1, por lo que esto es 1 entre Y1. En la malla 2 interactúa la admitancia 1, 2 y 3, por lo que es 1 entre Y1 más 1 entre Y2 más 1 entre Y3. Entre la malla 1 y 2 interactúa la admitancia 1, pero las corrientes de las mallas van en sentido contrario, por lo que el valor del elemento que el valor del coeficiente del elemento que interactúa entre las dos mallas es negativo. Bien, del otro lado de las ecuaciones, bueno, y el elemento que interactúa es la admitancia 1, por lo que es menos 1 entre Y1. Del otro lado de las ecuaciones tenemos que para la malla 1 interactúa el voltaje de la fuente de corriente, que va en el mismo sentido, por lo que es positivo, pero pasa al otro lado negativo. En la malla 2 tenemos que interactúa la fuente de voltaje y que interactúa en sentido contrario, por lo que es negativo, pero pasa al otro lado positivo. Bien, tenemos dos ecuaciones, una y dos. Lo que haremos ahora será de la ecuación 2 despejar IA. Y bueno, no resolvemos, realmente tenemos dos ecuaciones, pero una no nos interesa resolver ya que estaríamos resolviendo para el voltaje de la fuente de corriente, lo cual no nos interesa. Por lo que tenemos, y bueno, pues si vemos, tenemos en la ecuación 2, simplemente tenemos una sola variable, por lo que es una ecuación, una variable, por lo que el sistema se puede resolver fácilmente. Si despejamos de IA de la ecuación 2, nos quedaría de esta manera, que es BF más IF entre Y1, todo entre 1 más 1 entre Y1 más 1 entre Y2 más 1 entre Y3. Bien, como todos estos términos son constantes, pues bueno, ya podemos resolver. Entonces, IA tomaría el valor de 1.2314 menos 0.2358J. Si cambiamos a polares, IA nos tomaría el valor de 1.2537 amperes y el ángulo de onda tomaría el valor de menos 0.1891 radianes. Entonces esto en el dominio del tiempo quedaría que IA es 1.25237 coseno de t menos 0.1891. Y bien, ahora para la potencia compleja, pues utilizaremos la ecuación S igual a un medio de V por la potencia, por la corriente conjugada. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer será sacar el voltaje de lo que de lo que nos piden. Y bueno, el voltaje que nos piden sería bueno, el voltaje que necesitamos, más bien, sería el de la admitancia 2. Por lo que el voltaje de la admitancia 2 toma el valor de IA entre Y2. Y bueno, como estos dos son constantes, podemos resolver y nos quedaría de esta manera. Y finalmente el voltaje de Y2 nos quedaría que es 0.2489 menos 0.3668J. Bien, pues para la potencia ya podemos resolver para la potencia compleja ya que todos son constantes. Entonces, si realizamos la operación que tenemos aquí, simplemente sustituimos los valores ya obtenidos, que es el voltaje de Y2, y la corriente conjugada, pues ya tenemos la corriente, simplemente estaríamos cambiando, pues cambiando la corriente por la corriente conjugada, por lo que S tomaría este valor, 0.196493 más 0.196493J. Entonces, la potencia compleja nos da un valor de 0.277883 por E a la J por 0.785538. Esto lo hicimos simplemente cambiando a coordenadas polares para obtener eh,
la potencia compleja total y el ángulo de onda de la potencia. Vamos con el siguiente ejercicio, en donde se nos presenta este circuito. Se nos da el valor de la fuente de la fuente de corriente y de la fuente de voltaje. Pero podemos observar que estos valores que dependen del tiempo tienen frecuencias angulares distintas. Uno tiene una frecuencia de 2 y otro tiene una frecuencia de 1,5. Por lo que estaremos resolviendo este circuito por el teorema de superposición. Primero, haremos para cuando no está la fuente de corriente y se queda la fuente de voltaje. Pues bien, podemos resolver por método de mallas. Y si resolvemos por el método de mallas, bueno, antes que eso, tenemos que, que cambiar nuestras fuentes de una manera más utilizable. Si lo hacemos, la fuente de voltaje nos quedaría con un valor de 10 y la fuente de corriente con un valor de 5. Luego lo que haremos será pasar el circuito al dominio del fasor y bueno, eh, bueno, después de hacerlo quitando la fuente de corriente, pues pasaremos al dominio del fasor y nos quedaría de esta manera, donde utilizaremos dos impedancias, donde la impedancia 1 consiste del resistor de 1 ohm y el capacitor de 1 farad. La impedancia 2 consiste del resistor de 1 ohm y el inductor de 1 Henry. Por lo que la impedancia 1 nos quedaría como 1 menos 1 medio de J y la impedancia 2 tomaría el valor de 1 más 2J. Bien, resolviendo por método de mallas, tenemos que la malla 1 consiste, bueno, en la corriente, para la malla 1 interactúa la impedancia 1, para la malla 2 interactúa la impedancia 1 y 2. Entre la malla 1 y 2 interactúa la impedancia 1 y del otro lado de las ecuaciones tenemos que para la malla 1 interactúa el voltaje de la fuente corriente que va en sentido opuesto al de la malla, por lo que es negativo pero pasa al otro lado positivo y para la malla 2 no interactúa ningún voltaje externo. Bien, tenemos un sistema de dos ecuaciones, dos variables, por lo que, y bueno, podemos ver que tenemos dos términos exactamente iguales que Z1 por I1, por lo que si despejamos Z1, Z1 I1 de, de 2 y la sustituimos en 1, nos quedaría de esta manera, que es menos Z1 más Z2 por I2 más Z1 por I2 igual a BF. Y bueno, tenemos dos términos iguales que se están restando, por lo que simplemente nos quedaría finalmente que el voltaje de la fuente es igual a menos Z2 por I2. Y bueno, resolviendo para I2, tenemos que I2 es, y sustituyendo sus valores ya que son constantes, tenemos que es 10 menos 10 entre 1 menos 2J. Ahora podemos sustituir I2 en la ecuación previamente despejada. Entonces, I1 quedaría que es menos Z1 más Z2 por I2 entre Z1. Y si sustituimos I2 y los valores de las impedancias, nos quedaría que I1 es igual a 10. Y pues bien, ya podemos resolver para IA, que es la corriente que inicialmente nos piden. Pero esta corriente pues sería nada más la de la primera superposición. Y esta corriente está dada como I1 más I2. Si realizamos esta operación, pues quedaría que IA' es igual a 8 más 4J. Ahora, resolviendo para la segunda superposición, cuando quitamos la fuente de voltaje y nos queda la fuente de corriente, pues bueno, lo primero que haremos será igualmente pasar al dominio del fasor nuestro circuito, donde tenemos dos arreglos que están dados como impedancias, donde la impedancia 1 toma el valor de 1 más 1 medio de J y la impedancia 2 toma 1 menos 2J. Bueno, podemos ver que tenemos dos nodos, digo, solo un nodo, eh, y pues si resolvemos por método de nodos, nos queda que en el nodo interactúa 1 entre Z1 más 1 entre Z2.
Y del otro lado de la ecuación tenemos que interactuar la corriente IA y la corriente menos IF. Bueno, tenemos una ecuación, dos variables. Entonces lo que haremos será buscar una ecuación alterna para poder resolver nuestro sistema. Y bueno, esto lo podemos hacer sabiendo que la corriente que pasa por la impedancia 1 es IA y el voltaje que tenemos en el punto en el que interactúa la impedancia 1 pues es U. Entonces, U será igual a Z1 por IA, por lo que IA, bueno, sí, U será igual a Z1 por IA. Si sustituimos esta ecuación en la primera que sacamos por método de nodos, pues bueno, quedaría de esta manera: 1 entre Z1 más 1 entre Z2 por Z1 por IA igual a IA menos IF. Y bueno, aquí lo único que hice fue realizar la operación de Z1 por estos dos términos. Entonces, simplemente quedaría que la corriente IA, que sería la corriente de la segunda superposición, o sea, IA B', es igual a Z2 entre Z1 por IF. Y bueno, como todos los términos son constantes, pues podemos resolver. Entonces, IA B' quedaría que es menos 10J. Entonces, ya tenemos IA' e IA B', es decir, las dos corrientes de las dos superposiciones del circuito. Entonces, la corriente IA total será la suma de las dos corrientes de IA' e IA B'. Y bueno, eh, esta suma pues nos quedaría de esta manera, ya en dominio del tiempo. Y bueno, ahora lo que haremos será sacar la potencia compleja del elemento que nos piden, que sería el de este resistor de aquí arriba, que sería el resistor de 1 ohm. Entonces, si lo hacemos, utilizaremos la fórmula de potencia compleja igual a 1/2 por el voltaje por la corriente conjugada. Y bueno, lo que queremos será el voltaje del resistor de 1 Henry y por el cual pasa la corriente IA. Entonces será S es igual a 1/2 por el voltaje del resistor de un ohm, perdón, por la corriente IA conjugada. Y bueno, pues bueno, sustituyendo simplemente el valor bueno, sabemos que el voltaje del resistor está dado bueno, en el dominio del fasor, pues estaría dado por el voltaje que es igual a Z por IA. Y bueno, si realizamos la operación, pues ZIA, bueno, si realizamos ya la operación en la cual todos los términos son constantes, pues bueno, S es igual a 14 más 48J. Entonces, S, si lo pasamos a coordenadas polares, pues S es igual a 50 por E a la 1.287002. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, se nos presenta este circuito. Un circuito en el que tenemos dos frecuencias angulares distintas y que bueno que estas se nos presentan en los voltajes en el voltaje de la fuente y la corriente de la otra fuente. Y estos están dados como BF igual a 3 coseno de 2t e IF es igual a 2 coseno de 1/3 de t. Entonces lo que haremos nuevamente será realizar resolver este circuito por teorema de superposición. Entonces para la primera superposición, cuando quitamos la fuente de corriente, pues nos quedaría de esta manera el circuito ya pasando al dominio del fasor. Y bueno, vemos que tenemos una impedancia que está descrita eh, bueno, que consta del inductor de 1 Henry y el capacitor de 1 farad, por lo que nuestra impedancia tomaría el valor de
3 entre, bueno, de J por 2 menos 1 medio, lo que tomaría un valor de 3 medios de J. Entonces, pues bueno, ya si lo resolvemos por una sencilla malla, pues tenemos que el voltaje será igual a la impedancia por la corriente. Y bueno, la corriente, eh, pues ya simplemente despejando y sustituyendo, pues quedaría que es 3 entre 3 medios de J, lo cual es menos 2J. Ahora, vamos a la segunda superposición. Cuando quitamos la fuente de voltaje, nos quedaría de esta manera el circuito, ya en el dominio del fasor, en donde tenemos dos arreglos, bueno, dos admitancias, ya que tenemos dos elementos en paralelo. Tenemos el inductor y el capacitor. Entonces, recordemos que la admitancia está dada como G más J por WC menos 1 entre WL. Entonces, sustituyendo los valores que tenemos de la capacitancia y la inductancia, pues simplemente quedaría que la admitancia 1, la cual es la del inductor, quedaría J eh, por menos 1 entre un tercio, por lo que tomaría un valor de 3J, menos 3J. La admitancia 2, que es la del capacitor, está dada como J por un tercio, por lo que toma el valor de un tercio por J. Y bueno, eh, el- por un simple divisor de corriente, pues podemos encontrar la pues podemos encontrar la corriente que pasa por por la admitancia 1, digo, sí, la admitancia 1. Entonces, esta corriente estaría dada por el divisor de corriente que tomaría como valor menos Y1 entre Y1 más Y2 por IF. Entonces, la corriente será 3J entre menos 3J más un tercio de J por todo por 2. Entonces, la corriente será menos 9 cuartos. Y bien, pues si la corriente total, pues simplemente será la, la suma de corriente, simplemente será la suma de las dos corrientes de las superposiciones, es decir, IL, que es la corriente que pasa aquí arribita, pues sería la suma de la corriente de la primera superposición y la segunda superposición, por lo que IL es igual a I' más IB'. Pues bien, si pasamos nuestras corrientes al dominio del tiempo, pues nos quedarían de esta manera, que I' es 2 coseno por 2 coseno de 2t menos pi medios, y IB' sería menos 9 cuartos por el coseno de un tercio de t. Bien, eh, pues bueno, como dije, IL simplemente sería la suma de estas dos. Bien, para la potencia compleja que nos piden de este inductor, pues bueno, lo único que haremos será sacar el voltaje del inductor de un Henry, por lo que el voltaje será igual a Z por IL, donde Z pues sería simplemente el fasor del inductor, por lo que simplemente sería resolver y queda que J por menos 2J menos 9 cuartos es igual a 2 menos 9 cuartos J. Bueno, y L, pues no olvidé mencionar, pero bueno, en dominio complejo, pues este simplemente sería la suma de los que nos dieron, de las corrientes que nos dieron antes, por lo que sería la IL tomaría el valor de menos 2J menos 9 cuartos, como vimos aquí. Entonces el voltaje nos quedaría 2 menos 9 cuartos de J. Ahora ya tenemos todo para resolver para la potencia compleja. La potencia compleja
nos quedaría por la fórmula voltaje por corriente compleja, por corriente conjugada entre 2, nos quedaría de la forma que es voltaje del inductor de un Henry por la corriente IL conjugada entre 2. Sustituyendo todos estos valores, pues bueno, nos quedaría que eh, la potencia compleja está dada por 2 menos 9 cuartos de J por 2J menos 9 cuartos entre 2. Si resolvemos, esto quedaría como la potencia compleja, que es 4.53125J. Bien, pues eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.